Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento tiene que ver con sombra de lo que iba a venir. Cristo es manifestado en el Antiguo Testamento de muchas formas, sin embargo, no estaba físicamente presente en el Antiguo Pacto. Él aparece en escena en lo que nosotros determinamos la división del pacto antiguo con el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Él aparece en escena en los Evangelios y a partir de ese momento podemos hablar de un nuevo tiempo, o como Jesús señaló en la cena que tuvo de Pesaj con sus discípulos antes de su muerte, un nuevo pacto en su sangre. Hemos estado analizando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hemos revisado paso a paso lo que Jesús hizo para el cumplimiento de Pesaj. Pesaj es lo que usted y yo conocemos normalmente como Pascua. No tiene nada que ver con Semana Santa, eso quiero que usted lo tenga muy claro. La Pascua no tiene nada que ver con Semana Santa. La Semana Santa vino muchos años después, muchísimos años después, se injertó dentro de la fiesta con una sola motivación: hacer desaparecer lo que Dios le había instruido a Moisés para instaurar lo que personas quisieron colocar en el tiempo específico a tiempo futuro. Es decir, cuando se instauró la Semana Santa, el objetivo de ella era simplemente erradicar todo concepto judío alrededor de la fiesta, alrededor de la enseñanza, alrededor de todas las cosas. Entonces vamos a encontrar a la iglesia de Roma, específicamente porque estamos hablando de años, muchos siglos atrás, instaurando sobre la fiesta que había sido diseñada por Dios una novedad o una nueva forma de hacerlo. Y entonces encontramos hoy a la iglesia, tanto católica como evangélica, hablando de la cena del Señor o la Eucaristía, según sea el caso, pero alejándose de lo que realmente significa. El nuevo pacto no es una nueva celebración. El nuevo pacto no es una nueva forma de hacerlo. El nuevo pacto es el sentido estricto de lo que el Señor Jesús determinó que debía hacerse una y otra vez hasta que Él venga. Diga conmigo, hasta que Él venga. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto, el ordenamiento de Jesús es claro. Lo que estamos celebrando hoy, síganlo celebrando hasta que yo regrese. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, específicamente en Primera de Corintios, le está enseñando a la iglesia la forma correcta de celebrar la fiesta que Jesús celebra, porque la fiesta es Jesús. Yo quiero que usted comprenda esto. La fiesta no es una liturgia, la fiesta no es un protocolo, la fiesta no es un proceso religioso a cumplir. La fiesta es Jesús. Jesús cumple cada una de las fiestas, por lo menos de la primera a la cuarta. Señalemos Pascua o Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura o Hag Hamatzah. Cumple Bikurim o la fiesta de las primicias. Cumple Shavuot o la fiesta de los de Pentecostés. Gracias por la ayuda. Estoy un poco enredado, son nombres muy complejos. Pero quedan 3 fiestas por cumplir. Aun cuando Israel las celebra y muchos hijos de Dios las celebran, no están cumplidas, porque recuerde que Jesús, para cumplir las fiestas, debe estar acá. Póngame atención aquí. Jesús cumplió las 3 primeras fiestas estando Él acá. Él cumple Pesaj o Pascua, Él cumple primicias y Él cumple panes sin levadura. Pero Él se va. ¿Está conmigo? Él se va. Cuando Él se va, Él dice, me voy, pero enviaré a alguien más, a alguien que es como yo. Envía al Espíritu Santo, que para lo que usted y yo conocemos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son la misma persona. ¿Está conmigo? Creemos en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo al aposento alto donde Jesús deja a sus discípulos, viene el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés. ¿Está conmigo? Pero quedan 3 más. Queda la fiesta de las trompetas. Queda la fiesta de los tabernáculos. Hay cosas que no se han cumplido todavía. Hay un pendiente. ¿Cuándo se cumplirán estas fiestas? Diga conmigo, cuando Cristo vuelva. Dígalo fuerte, cuando Cristo vuelva. Ahora, esta palabra que yo le voy a decir a usted genera muchas posiciones encontradas en la iglesia y en la cultura evangélica hoy. Y es cuando usted oye hablar del Mesías.
Hay personas que creen que Mesías es una condición del pasado. Sin embargo, Mesías es una condición vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque el que viene es el Mesías. El que viene es el enviado de Dios. El que viene es el que va a dar y terminar el cumplimiento. No la abolición, sino el cumplimiento. Recuerde que cumplir y abolir son cosas muy distintas. Lo hemos enseñado en otras ocasiones. El que viene es el Mesías, pero en su condición de triunfo, en su condición de gloria. ¿Está conmigo? El que se fue el Mesías que cumplió en su condición de doliente, porque tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir en la cruz. Esa es la figura del Mesías sufriente. Pero ahora esperamos que vuelva Mesías, que vuelva Jesucristo, pero desde su posición de gloria. Dice el libro de Apocalipsis que Él vendrá con un nombre escrito en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, el que regresa pronto por su iglesia no es el mismo que estuvo en la cruz del Calvario. Es el Jesucristo glorificado, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están esperando al Rey de Reyes? Si usted estaba esperando al Mesías sufriente, entonces usted no sé a quién está esperando, pero nosotros esperamos al Mesías triunfante, al que viene por su pueblo. ¿Cuántos van a ser arrebatados por el Señor? Señor, toma la foto para que no se te olvide nadie. Hablemos un momento para entrar en temas sobre los cumplimientos que Jesús hizo específicamente para la fiesta de Pesaj. Vamos a analizar las tres fiestas. Pesaj, Hag HaMatzah o la fiesta de los panes sin levadura, y vamos a analizar Bikurim o la fiesta de primicias, para que veamos qué fue exactamente lo que sucedió en ese tiempo específico, en esa semana, en ese momento en el que Jesús estuvo previo a partir al cielo. Jesús dice la palabra, y él claramente lo enseña: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Recuerde usted que para nuestro análisis la ley no tiene nada que ver con judaísmo. La ley es la palabra de Dios. El cumplimiento de la ley no es cumplir preceptos judaicos, sino cumplir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ley. Querramos o no entenderlo así, la palabra de Dios es ley. Lo que pasa es que muchos interpretan mal ley y creen que tiene que ver con principios del judaísmo. No tiene nada que ver con eso. La palabra original no es Biblia, sino Torah. Y Torah no significa otra cosa, sino el compendio de enseñanzas de Dios, el camino, la iluminación que Dios nos deja. Entonces, cuando Cristo estuvo entre nosotros, ¿qué enseñó Jesús? Enseñó Torah, enseñó la palabra, enseñó la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Si hay un reino, hay una ley. ¿Está conmigo? La gente, creo que tal vez en la interpretación muy inteligentemente, tal vez no podría decirlo, pero sí con mucha conveniencia, hizo una separación estratégica entre la ley y la gracia, aduciendo que la gracia viene a abolir el contexto legal y entonces proporciona libertades donde no debieran existir. Déjeme decirle algo. Lo que realmente ocurrió con la entrada del Nuevo Testamento es que lo que antes estaba registrado pero no estaba cumplido, ahora tiene cumplimiento. Eso es la Torá. La Torá vino a ser cumplida por Jesús en su totalidad. Pero cuando aparece el Nuevo Testamento, el Señor lleva el cumplimiento de lo que es físico, el cumplimiento de lo natural, a un cumplimiento en la intención. La gracia no es otra cosa que la ley llevada al nivel de la intencionalidad del hombre. ¿Qué significa? Dice la palabra del Señor cuando Jesús hablaba del adulterio, por ejemplo. Han escuchado que las personas encontradas en adulterio deben morir, ¿cierto? Es lo que dice la palabra. Jesús confrontaba con eso. Han escuchado que está escrito que el que es encontrado en adulterio debe morir apedreado. ¿Qué dice el Señor? Pero yo les digo algo a ustedes hoy. El que ha adulterado es aquel que no necesariamente ha sido encontrado en el acto, sino aquel que en su corazón ya codició. ¿Está conmigo? Eso se llama gracia. Dios nos pesa a nosotros ahora al nivel de la intención de nuestras acciones, no de nuestras acciones.
O sea, el que dice, yo vivo según la gracia, debería estarse dando con una piedra por el pecho porque Dios conoce el corazón. Y para Dios no hay nada oculto. ¿Está conmigo? Entonces podríamos decir que si antes era difícil, ahora lo es más. Porque estamos a velo descubierto. Ya el Señor sabe las intenciones de nuestra vida. No nos podemos esconder delante de Él. Pero para eso vino Cristo al mundo, para que a través de su sacrificio, a través de su sangre, ustedes y yo, que no éramos aptos, que no teníamos oportunidades, ahora seamos hechos hijos de Dios. Y a través de esa posición podemos encontrar el perdón oportuno, que es gracia, el regalo que Dios nos da de poder llegar a su presencia sin necesidad de un rito, sin necesidad de un protocolo. Nos permite llegar a su presencia a través del sacrificio hecho por Cristo. Cristo Jesús se volvió el enlace entre el Padre y nosotros, y por ese enlace nosotros somos constituidos hijos de Dios. Jesús no abolió la ley, la cumplió en sí mismo, porque nadie la podía cumplir. La ley requería y cuando digo la ley hablo de la escritura, yo sé que ya usted me comprende a qué me refiero. Necesitaba y requería perfección en su cumplimiento y nadie la podía cumplir. Tenía que venir el perfecto a cumplirla. Tenía que venir Jesús a cumplirla. ¿Qué hizo Jesús? Cumplió todo. ¿Por qué? Porque el cordero que debía ser muerto tenía que ser perfecto, tenía que ser puro, tenía que ser hallado acepto delante de Dios. Cuando Jesús se va, nos deja a nosotros las instrucciones tal y cual el Padre las entregó a Moisés en Sinaí. No estamos hablando de la ley mosaica, estamos hablando de la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos entrega es su palabra. Y esa palabra, para que abramos nuestro entendimiento en esta hora, es ley delante de Dios. Dice la palabra que nosotros seremos juzgados. ¿Ha escuchado usted eso? Seremos juzgados por lo que usted y yo hagamos. ¿Qué juzga la ley? ¿O qué juzga un tribunal si no es a través de ley? ¿Está conmigo? Hay principios, hay estatutos. Si yo infrinjo, un juzgado me llama, ¿y cuál es mi apremio? La falta que cometí. Pero para yo poder decir o alguien poder determinar que yo cometí una falta, debe haber un principio o un estatuto que haya sido quebrantado. Si no, no es necesario un juicio. Si yo voy a un juicio es porque quebranté algo. ¿Está conmigo? Por eso la palabra dice que seremos llevados, pero hemos sido liberados de la pena que había sobre nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, antes de que Jesús viniera, no teníamos oportunidad. Y la paga por nuestras acciones era simplemente la muerte. Pero el Padre, despojándose a sí mismo, entrega a su primogénito para que todo aquel que le obedezca, porque fe es creer en obediencia, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así es que nuestra esperanza en gloria es que cuando el Mesías triunfante regrese, nosotros nos iremos con Él porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hemos sido lavados, revestidos por la sangre de Jesucristo. Así es que si usted pecó hoy, no se sienta fuera de las líneas del Cordero. Regrese, pida perdón. Señor, me pongo a cuentas. Y seguimos adelante, amén. Eso es gracia. Jesús entonces cumplió todo lo que había sido instruido a Moisés, tanto en Egipto como en Sinaí. Todo fue cumplido y Jesús termina ese cumplimiento, porque esto es importante que lo sepas. Estas fiestas específicamente, y hablando de la redención, fue instituido en Egipto. Fue la primera vez que claramente se dice: harás esto para lograr tal cosa. Es lo que dice Dios a Moisés. Fue ensayado en el desierto, porque cada año los israelitas, caminando por el desierto, debían celebrar estas fiestas. ¿Cierto? Ahora, note esto que es importante. La fiesta que ellos debían celebrar en el desierto era Pesaj.
Pero no podían celebrar primicias porque no había cosechas. Primicia se celebró hasta que ellos llegan a la tierra prometida. Cuando ellos se establecen, celebran primicias. ¿Está aquí? Entonces, finalmente, estas fiestas son cumplidas por Jesús en Jerusalén delante de muchos testigos. Ahora, vamos acá. Primero, entendemos con claridad que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablamos de que Juan el Bautista específicamente venía del linaje sacerdotal. Este hombre era un sacerdote de linaje, puesto que su padre Zacarías era sacerdote y cuando le fue anunciado a Zacarías el nacimiento de Juan, él estaba ministrando en el templo. ¿Está aquí? Él estaba ministrando en el templo de Jerusalén. Entonces, a él viene palabra de parte del Señor, tendrás un hijo. Por lo tanto, este hijo llamado Juan era de linaje sacerdotal. El único, y quiero entrar en la enseñanza ahora, el único que podía determinar cuál cordero era apto o no para el sacrificio era un sacerdote. Aún el dueño de los rebaños, aún las personas que cuidaban los rebaños, no tenían autoridad, recuerde esta palabra, no tenían autoridad para declarar un cordero santo o kosher. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque esa autoridad era entregada únicamente al sacerdote. Entonces, el único que podía decir, este cordero es apto para el sacrificio, era un sacerdote. De ahí que Juan dice, cuando ve a Jesús, este es el Cordero de Dios. Vea qué interesante, porque no dice, este es Jesús, no dice, este es un hombre bueno, ni siquiera dice, este es mi primo. Recuerde que eran primos. No lo reconoce por la línea de su parentesco, sino que dice, este es el Cordero de Dios. O sea, lo que Juan está haciendo es avalando al Cordero que expiaría el pecado del mundo. ¿Por qué Juan? Porque nadie más lo iba a hacer. Ningún sacerdote en el Sanedrín lo iba a hacer. Ningún sacerdote de los que ministraban lo iba a hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se prepara. Escuche esto, es que en Dios no hay coincidencias, hay causalidades. Por eso es que el que prepara el camino para Jesús es Juan. Y por eso es que Juan es hijo de Zacarías. Porque Dios sabía que necesitaba para cumplir la palabra un sacerdote que avalara el cordero. Entonces, él prepara a Juan. Es lo primero que encontramos acá. Habiendo Dios instituido que el que debía avalar el cordero era un sacerdote, él se proveyó el sacerdote para poder dar el aval de que Jesús era este cordero. Dice primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Apocalipsis 7:14, cerrando la revelación del apóstol Juan, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así es que no nos queda duda de que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está claro eso, ¿verdad? Jesús es el Cordero de Dios. Ahora, características del Cordero de Dios, según Romanos 8:29, ahorita lo vamos a ver, dice, el cordero debía ser macho, sin defecto y de 1 año. La característica que tuviera 1 año, lo que ejemplifica o el significado que tiene es que el cordero debía ser primogénito. No podía ser el segundo cordero. El segundo cordero no valía.
Y tenemos que posicionarnos un momento en el tiempo histórico en donde estamos. Para el antiguo Israel, el cumplimiento de estas liturgias era de suma importancia. Era absolutamente necesario que las cosas se hicieran al pie de la letra. Yo sé que usted y yo estamos acostumbrados a una iglesia donde hacemos las cosas casi a veces más por conveniencia o ajustándose a nuestras necesidades, y tomamos las cosas del Señor y a veces las acomodamos a nuestra forma de hacerlo o de entenderlo, y con eso tratamos de agradar a Dios. Déjeme decirle algo: el único que puede agradar a Dios es aquel que obedece los mandatos del Señor, tal y como el Señor los escribió, no como yo los quiera interpretar. Entonces, para el pueblo de Israel, que no tiene la revelación del Mesías, que no tiene la revelación profética de quiénes son en Dios realmente, sino que eso nos ha sido entregado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ellos tienen toda la teoría, tienen muchas cosas, pero no tienen la revelación de quién es Jesucristo. Por esa razón ellos necesitan venir a Cristo. Pero ellos, sabiendo estas cosas, entendían que cuando la palabra enseña que el cordero que debía ser escogido para el sacrificio debía tener un año, lo que dice es: tiene que ser el primer cordero nacido, no puede ser segundo, porque segundo pierde valor. O sea, cuando una cabra o una oveja tenían el primer corderito, ese era separado para ser inspeccionado para ver si era apto para el sacrificio. Si ella tenía el segundo, ya no era apto. ¿Ve qué interesante esto? ¿Por qué? Porque el escogido era el primogénito. Ahora bien, ¿cuándo se convierte Jesús en el primogénito? Recuerda que estudiamos Juan 3:16, que dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué unigénito? Porque en el momento en que Jesús está en la tierra, es el único hijo legalmente reconocido por Dios. Porque todos los demás hombres que estaban en el mundo no eran reconocidos como hijos de Dios por la causal del pecado que había en ellos. Su pecado no les permitía ser reconocidos como hijos de Dios. Entonces, por eso Juan capítulo 1 dice: a los que le recibieron, a los que creen obedientemente en su palabra, les fue dada potestad de ser hechos hijos. Entonces, cuando usted y yo creemos en Jesucristo y le obedecemos, nos volvemos hijos de Dios. Si Jesús es hijo de Dios y dice la palabra que era el unigénito, ahora usted y yo somos hijos de Dios. Él se vuelve el primogénito. Eso es lo que dice Romanos 8:29. Ahora Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos son hermanos del Señor Jesús? Mire, entender esto es clave para su proceso de vida futuro. Las personas quieren ver a Jesús sentado en un trono de gloria porque ahí es donde Él está. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Esteban, viendo hacia el cielo en el momento de ser apedreado, dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. No estaba haciendo tortillas. No estaba conversando con los ángeles de lo que le pasó. Estaba sentado a la diestra del Padre. Si Esteban lo vio, es porque Jesús se lo reveló. Así es que la posición de Jesús es sentado a la diestra de Dios. Jesús no está en una cruz. Hay que sacar de nuestra mente esa visión aberrada de que Jesús está en una cruz, sufriente, doliente, a punto de morir. A Jesús todos los años lo matan. Y hacen toda una escena de que Jesús está en la cruz. Él está sentado en gloria. Y dice la palabra del Señor: y nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Así es que si Jesús está sentado en un trono de gloria, ¿dónde está sentado usted? ¿O le estoy hablando a los Mesías sufrientes? Si Jesús está sentado en un trono de gloria y yo soy hermano de Jesús, porque Él, a través de su sacrificio, hizo que el Padre me pudiese aceptar, me pueda adoptar, entonces ¿dónde estoy yo? Sentado en un trono de gloria. La pregunta es: ¿y por qué el diablo molesta tanto? A no ser que usted crea que el diablo pasa en el trono de Dios punzando a Dios, al Padre, incomodándolo.
¿Está conmigo? Aleluya. La primera para que piense. Si usted está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo, ¿por qué el diablo lo pasa molestando? Porque no se trata de recitarlo, se trata de vivirlo. Hay gente que dice, yo estoy sentado juntamente con Cristo en gloria y el diablo pasa moleste y moleste y moleste y moleste. ¿Qué está haciendo el diablo arriba en el trono del Padre? Si no fue de ahí donde fue sacado, fue expulsado. ¿Está conmigo? No fue expulsado, no dice la palabra, yo te vi cuando fuiste lanzado, dice la palabra. Porque los que están sentados juntamente con Cristo son aquellos a quien Cristo llamó como sus hermanos, los que tienen la constitución, la legalidad de ser hijos de Dios. Amén. El cordero entonces tenía que ser macho sin defecto, de 1 año, es decir, primogénito. Jesús cumple este requisito cuando se presenta sin ninguna mancha. Recuerde que Jesús en un momento determinado es coaccionado por los fariseos y la gente y le dicen, es que las cosas, los milagros que usted hace, Jesús, los hace en el nombre de Belcebú. Belcebú era una representación de Satanás, o como dicen en el hebreo, a Satán. Y Jesús dice, Satanás, el diablo, no tiene parte conmigo. ¿Está aquí? Es decir, por más que Satanás buscara forma de encontrar pecado en Jesús, no podía, porque el pecado no es algo que yo aprendo a hacer, es algo que está dentro de mí. En el momento en el que Adán cae en el huerto de Edén, en ese momento Satanás pone semilla en el corazón de Adán y esa semilla es la semilla que provoca el pecado. Pero en Jesús, Satanás no pudo poner semilla de pecado. Por eso Jesús era el cordero sin mancha. Jesús fue hombre, padeció como hombre, pero no pecó como peca un hombre. ¿Está conmigo? La condición de Jesús es que recuerde esto, Dios es legal. Desde todo punto de vista, Dios es legal. Y Satanás conoce la legalidad de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesús dice una mentirilla un día? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se enoja de más un día? Aunque dice la palabra que Jesús en varias ocasiones se enojó. Pero no confunde enojo con ira. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hace cualquier cosa que no estuviera bien? Inmediatamente Satanás hubiera subido al trono y hubiera declarado, tu hijo, el que enviaste, no es digno de morir, no es digno de nada. Él está invalidado. Pero ¿qué dice Jesús? Satanás no tiene nada que ver conmigo. Él no tiene parte conmigo. En mí no hay nada que él pueda encontrar. Escuche esto. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe a quiénes devora Satanás? A los que tienen parte con él. Es que hay que abrir la escritura. Dice la palabra que estamos escondidos en la mano de Dios. Vuelvo a ponerle el ejemplo. Si estamos escondidos en la mano de Dios, ¿qué hace el diablo metido entre la mano de Dios? Buscándonos a nosotros. ¿Está aquí? Ya me abandonó. Si yo estoy escondido en la mano de Dios, ¿cuántos lo han declarado en algún momento de tristeza, dolor, angustia? Si yo estoy escondido en la mano de Dios, ¿cómo puedo decir al mismo tiempo que Satanás me está haciendo la vida imposible? Es que el diablo está molésteme y molésteme y molésteme. El diablo molesta a aquellos que tienen parte con él. Preste atención acá. La única vez que usted encuentra a Satanás hablando directamente con Jesús es tratando de invalidar la identidad de Jesús en el desierto cuando se le aparece en el momento de la triple tentación. Cuando Jesús al finalizar la última tentación le dice, apártate de mí, Satanás no le vuelve a aparecer más. O sea, Satanás no andaba detrás de Jesús provocándolo. ¿Está conmigo? Satanás no anda detrás de Jesús provocándolo. ¿Sabe qué significa eso? Pero también dice la palabra que Satanás habló al oído de Judas. Aquí. ¿Dónde estaba Judas? A la par de Jesús.
¿Le habló al oído a Jesús? No. ¿A quién le habló? A Judas. Dice que tenía a Pedro por ahí rondando y dice que la palabra que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, ¿quién? Satanás. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Pero Satanás no le susurraba al oído a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús no había iniquidad. En Jesús no había raíz de pecado, no había semilla de pecado. Entonces Satanás usaba lo que estaba alrededor de Jesús. Satanás usa lo que tiene a mano. No le importa si es cristiano o evangélico de toda la vida. Si no somos hijos de Dios, somos siervos de Satanás. Por sus frutos seremos conocidos, dice la palabra. Así es que aquí es afianzando la identidad. Amén. Éxodo 12:5 dice que el cordero será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora bien, présteme atención. Dice la palabra que Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino. Vea qué interesante esto. ¿Qué es un pollino? Un pollino es un asno joven, un burrito, diríamos nosotros en Costa Rica, un burrito, un asno joven, que tenía una particularidad. Usted sabe que el burro, el asno, es un animal de carga, ¿sí? Es un animal para utilizar en trabajos pesados. En el antiguo Israel, diferente a como es ahora, el burro era sumamente útil. Recuerde que Miriam, es llevada sobre un burro hasta Belén para el momento del alumbramiento de Jesús, ¿cierto? Era el animal que usaban las personas comúnmente, las personas que tenían una cantidad de dinero importante, porque tenemos que ser claros en esto. Tener un burro era como tener un carro de un cierto nivel, ¿verdad? En la antigüedad. No todos lo tenían. Entonces, dice la palabra que Jesús, cuando es el tiempo, monta sobre un pollino, un asno joven que nunca antes había trabajado. Escuche esto. Nunca antes había sido puesta una carga sobre este burro, sobre este asno. Es el que Jesús elige. ¿Por qué razón? Porque el día que Jesús entra es un día denominado de reposo. Y en día de reposo, el Señor había dicho que ninguna bestia ni ninguna persona podían trabajar. Hago aquí un paréntesis para que podamos comprender esto. Día de reposo para nosotros, según lo que la Escritura o la Reina Valera enseña, usted encuentra que donde dice día de reposo aparece un paréntesis que dice aquí equivale a sábado, ¿cierto? ¿Lo ha visto? Ok, para Dios el sábado no existe, porque Dios no le puso nombre a los días de la semana. Vaya a Génesis 1, dice, y fue la tarde y la mañana, el día y el día tercero, y descansó ¿cuándo? El séptimo. No dice que descansó el sábado. ¿Aquí? Porque Dios no le puso el nombre a los días de la semana. Eso fue Roma el que se lo puso, en honor a sus dioses paganos. Marte, Saturno, Júpiter. ¿Está conmigo? Por eso Marte es martes. Saturno viene de Saturday. ¿Cómo estoy? Que es sábado. Sunday es el día del sol. Júpiter y demás. Jueves. ¿Está conmigo? Dios no se mezcla. Dios no se mezcla. Entonces, cuando usted encuentra reposo, habla del séptimo día, no habla del sábado. Lo encajonaron y lo manejaron así para que lo entendamos. Ok, no hay problema. Dejémoslo como sábado para nosotros. Pero en las festividades hay una particularidad. Hay momentos donde hay 2 días de reposo, uno a la par del otro. Está el día de reposo de la fiesta y el día de reposo de la semana, según como caiga en ese año. Entonces, quiere decir que a la hora de celebrar una fiesta, en Israel se entendía que el primer día de la fiesta, fuera cual fuera, era día de reposo. Era un reposo de Dios y podía ser viernes, digamos.
Y a la par del viernes estaba para nosotros, el sábado, que era el día de reposo de la semana y también debía ser guardado, observado. ¿Me comprende? ¿No está muy complicado? ¿Más o menos? Porque los días de reposo de Dios son señalamientos divinos, no son un calendario. Es que el sábado es el día de reposo. No, es el séptimo día. Porque Dios no le puso sábado, se lo pusieron los hombres. ¿Ok? Eso lo puede ir a indagar en la historia. Entonces, vamos acá. Cuando Jesús entra en un día de reposo. Y el día de reposo no podía usarse ninguna bestia de carga. Como el pollino nunca había trabajado, eso no se tomaba en la antigüedad como trabajo. Por eso lo usó. Como nunca había trabajado, el pollino no sabía lo que era trabajo, entonces podía ser utilizado el día de reposo. Y así Jesús cumple. ¿Me doy a entender? ¿Cumple qué? La profecía. ¿Cuál es la profecía? Dice la palabra del Señor que entonces Él entraría montado sobre un pollino. Él cumple esta palabra. Ahora, escuche bien esto. Estamos hablando del 10º día del primer mes. Pesaj es celebrado en el primer mes del año. Para nosotros, nuestro calendario gregoriano, el primer mes es enero. Pero para los judíos, el primer mes sería marzo, que es el mes de Aviv, o el mes de Nisan, según la traducción del babilonio. Entonces, ojo acá. En el 10º día del primer mes, entraban los corderos a Jerusalén para ser inspeccionados por los sacerdotes. Ojo acá. En el 10º día del primer mes, ¿okay? Vamos a dejarlo así para no entrar mucho en ese análisis. Sépalo así nada más, por favor. El 10º día del primer mes, todos los corderos que provenían de la ciudad de Betlehem, o sea, de Belén, eran traídos al templo, eran pasados por la puerta de la muralla para llegar al templo para ser inspeccionados. Si los corderos que iban a ser sacrificados entraban ese día, ese fue precisamente el día en el que Jesús pasa por las puertas de Jerusalén montado sobre un pollino, cumpliendo el estatuto. El 10º día del primer mes traerás los corderos para ser inspeccionados. Y Jesús entra el 10º día del primer mes por las puertas de la ciudad. Dice la palabra del Señor en Éxodo 12, 2, 3 y 6. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ojo aquí. Debían el día 10 del primer mes traer el cordero y tenerlo en casa 4 días. El 14 de mes, entonces la congregación dice, lo inmolará, lo sacrificará, lo presentará delante del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso es lo que dice el verso 6. Vea qué interesante. Guardarás el cordero hasta el día 14. ¿Qué harás en esos 4 días? Lo vas a revisar. Que no tenga pelotitas por ninguna parte, que no tenga laceraciones, que no esté fracturado. Tenía que ser perfecto el cordero, tenía que ser hermoso. Que cumpla el tiempo del nacimiento, 1 año, que sea macho, ¿verdad? No vaya a ser que nos aparezca. Y no era. ¿Me doy a entender? Esos 4 días eran para buscar una falla en el cordero. Recuerde esto, estos 4 días eran para buscar una falla en el cordero. Ahora, en el antiguo Israel, cuando el sacerdote miraba a los corderos entrar, decía una frase particular: bendito el que viene en el nombre del Señor.
hablando del cordero que está por llegar para ser sacrificado para la expiación del pecado de Israel. Por eso hablaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, hablando del cordero que estaba entrando. Bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo una declaración de que gracias a ese animal que estaba por entrar, el pecado de todo el pueblo iba a ser expiado un año más. Es la razón por la cual cuando Jesús está entrando por Jerusalén, la multitud dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué interesante cómo hay un cumplimiento en todas estas cosas. Belén era la ciudad en la cual se producían los corderos kosher, es decir, los corderos que estaban separados especialmente para este momento. Dice la palabra, escucha, en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya estaba claramente señalado que Jesús debía cumplir la escritura naciendo en Belén. ¿A dónde se dirigieron los magos que venían de Oriente? A Belén. Porque había una palabra, había una promesa, había una profecía. Tú, Belén Efrata, pequeña entre las ciudades, pero de ti saldrá. Ahora, note esto que es importantísimo. En Belén era el lugar donde se producían los corderos kosher, o los corderos aptos para el sacrificio. Por eso Jesús proviene de Belén. Jesús viene de Belén, de la región de Nazaret. Nazaret es más grande que Belén. Belén es el pueblo. Por eso le dicen Jesús de Nazaret, hablando de algo más grande, como decir que usted y yo somos de San José. Pero cada uno vive en Desamparados, Acerrí o otro lugar más pequeño. ¿Me doy a entender? Él nace en Belén y crece en Nazaret. ¿Está conmigo? Sigamos. Juan 12, del 12 al 13, nos enseña que la multitud clamaba de esta forma. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dice Mateo 21, 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Lucas 19:38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y otros pasajes señalan lo mismo, porque era importante entender que Jesús estaba cumpliendo exactamente el protocolo de Pesaj para poder llevar a fin el sacrificio que había sobre él. Ahora escuche esto, así como el cordero fue específicamente observado con detenimiento durante 4 días, Jesús por 4 días fue observado en su estancia en Jerusalén. Y fue observado por los sacerdotes y ancianos del templo. Fue observado por Pilato. ¿Recuerdan ustedes que Pilato dice, yo no veo ningún mal en él? Pilato observó a Jesús, fue parte de ese escrutinio. Herodes recibe a Jesús y le dice, haz un milagro para nosotros. Y Jesús guarda silencio. ¿Qué hace Herodes? No lo condena. Se lo manda de nuevo a Pilato porque no encontró nada malo en él. Anás, el sumo sacerdote. Caifás, que es el sacerdote que da la resolución de la muerte de Jesús. Judas, el tesorero de Jesús. Cuando Judas se presenta ante Jesús en Getsemaní y lo besa, lo señala, lo reconoce. Vea qué interesante esto. No solamente es, como decimos nosotros, el beso de la traición, ¿verdad? No se trata solo de eso, sino que Jesús está siendo señalado, reconocido por Judas. O sea, Judas es parte del gremio
Porque recuerde que Judas habla con los sacerdotes y les dice, al que yo le diera el beso, ese es el que tienen que aprender. O sea, lo que está diciendo es, el cordero que tienen que sacrificar es el que yo señale. ¿Está conmigo? Entonces, Judas es parte de esto. Y el centurión y los otros romanos en la crucifixión. Recuerde que el centurión romano, estando en la crucifixión, cuando ve lo que está pasando, dice, este hombre es hijo de Dios. ¿Lo recuerda? Jesús fue observado durante esos 4 días de una forma importante, consistente. Y eso es importante que lo podamos entender en esta hora. El ladrón de la cruz también escrutina a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también a nosotros. ¿Y qué le dice el ladrón que estaba a su derecha? ¿No tienes tú temor de Dios? Tú y yo merecemos estar aquí, pero este no ha hecho nada. ¿Está conmigo? Este no ha hecho nada para merecer la muerte. Y entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando sea el tiempo. Y la esposa de Pilato, hermanos, de la esposa de Pilato se habla muy poco, pero fue una mujer muy prudente. Ella tuvo un sueño y habló con Pilato y le dijo, Pilato, no te ensucie las manos con este hombre, porque este hombre es inocente de todo lo que se le declara. ¿Está aquí? Dios cumple todas las cosas en el momento preciso. Dice Éxodo 12:6, hablando del cordero, lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del templo de Israel entre las 2 tardes. Póngame atención, esto es un poco complicado, pero quiero que usted lo pueda revisar posteriormente para que lo revise. En el tiempo judío, las tardes se refieren a puntos medios entre la tarde y la mañana de un día. Es decir, de las 12 entre el tiempo que existe entre las 12 mediodía y las 6 de la tarde, el mediodía serían las 3 de la tarde. Ese sería el punto medio. ¿Ok? Cuando dice en medio de las 2 tardes, la palabra está señalando el espacio de tiempo que hay entre las 12 y las 6. Y entre las 12, por conteo de horas, entre las 12 mediodía y las 6 de la tarde, hay 6 horas, la mitad serían 3, ¿cierto? Espero que no le esté haciendo un conflicto con eso, ¿verdad? Que entre las 2 y las 6 hay 6, y quitamos 3, quedan 3. ¿Ven? Por eso dice entre las 2 tardes, o sea, en medio de las 2 tardes, el cordero sería inmolado, las 3 de la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde, cumpliendo la ordenanza del Pesaj. El cordero será inmolado delante de todo el pueblo de Israel en medio de las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde. Toda la congregación de Israel estuvo presente en el momento de la crucifixión de Jesús. Incluso, vea lo que dice Mateo 27:25, cuando Pilatos está hablando a la congregación diciéndole, no, miren, no hagamos esto, les propongo soltar a Barrabás. La congregación entera dice, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vea la maldición que soltaron sobre sus vidas. Por eso Israel no tiene paz hoy. Ahora usted dirá, pero el pueblo, todo el pueblo. No, eso es algo que la religión ha querido hacernos creer. Como dice, y el pueblo entero dijo, recuerde que los que estaban delante de Pilato eran los miembros del Sanedrín, la autoridad religiosa, no era el pueblo no podía entrar ahí. ¿Está conmigo? Ellos decidieron la suerte de todos. Había gente que seguía a Jesús, que amaba a Jesús y jamás lo expondrían a una crucifixión. ¿Quiénes fueron donde Pilato a reclamar la sangre de Jesús? Los religiosos. Así es que el problema no es el pueblo judío, fueron los religiosos los que llevaron a Jesús a la cruz. ¿Está conmigo? Por eso tenemos que salir del sistema religioso ya. Y respondieron todo el pueblo. ¿Por qué dice todo el pueblo? Porque lo que ellos dijeran afectaba a todos. Respondieron ellos por todos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire, si usted se quiere maldecir solo, es cosa suya, pero no toque a sus hijos. Si usted quiere soltar una palabra contra usted, usted y Dios entiéndanse, pero no toque a sus hijos.
porque herencia de Jehová son los hijos. Y la boca de un padre no puede proferir maldición sobre sus generaciones. Estos hombres fueron simplemente el instrumento de Satanás. Dos cosas. Uno, para llevar a Jesús al cumplimiento de la festividad. Dos, ¿dónde los usó Satanás? Para provocar maldición sobre Israel, cosa que nunca debió pasar. Seguimos. La sangre de Jesús cubrió el madero, de la misma forma que la sangre del cordero cubría los dinteles de las puertas, en el momento en el que el pueblo de Israel preparaba su salida para Egipto. Dice la palabra en Éxodo 12:7, tomarán la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Jesús declara en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta de la salvación. Es la puerta de la redención. ¿Está conmigo? ¿Ve cómo Jesús cumple la fiesta? Jesús trae el cumplimiento. Dice que Jesús en Éxodo 12 debía ser pasado por fuego. Se lo muestro. Versos 8 al 9 de Éxodo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús tenía que ser llevado al punto máximo de presión, ser pasado por el fuego de la crucifixión. Por eso dice asado, pasado por fuego, pasado por un intenso momento. De eso habla el fuego. Los huesos del cordero de la Pascua no debían ser rotos. Eso estaba profetizado. Dice la palabra en Éxodo 12:46, se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebrarás ningún hueso suyo. Esto estaba profetizado. Dice Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan 19:32 nos muestra esto y nos dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, hablando de los hombres que estaban a los lados de Jesús, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué hicieron esto? Porque una de las razones por las cuales se quebraban las piernas de los que estaban en la crucifixión era para acelerar el proceso de muerte. Cuando ellos eran colgados en el madero, su sistema comenzaba un lento proceso de muerte, y se acortaba su respiración. Si ellos quedaban colgados, su caja torácica colapsaba y ellos no podían respirar bien. Evidentemente morían por asfixia. Pero mientras sus piernas estuvieran sólidas, ellos a como podían se sostenían en sus piernas y entonces daban espacio para que la respiración se diera. Si ellos no habían muerto, entonces los soldados fracturaban sus piernas para que no pudieran levantarse y el cuerpo, al quedar colgado, provocaba la muerte por asfixia. Cuando los soldados llegan a buscar a Jesús para provocar la muerte quebrando sus piernas, ya Jesús ha muerto, cumpliendo la palabra. Él guarda sus huesos. Amén. El sumo sacerdote, en el momento en que sacrifica el cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua debía ser sacrificado en medio de las 2 tardes. A las 3 de la tarde para nosotros. Debía ser sacrificado el cordero de Pascua. Cuando esto se daba, él alzaba la voz y gritaba diciendo, consumado es. Dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cuántos pueden ver la gloria de Dios reflejada en el cumplimiento de Jesús? El cordero debía ser manipulado única y exclusivamente de principio a fin por sacerdotes. No podía ser tocado por nadie más, no podía ser manoseado, póngale este término, por nadie más. Moisés había instruido a los sacerdotes
primeros, que eran los que oficiaban este sacrificio ceremonial, de manera que en la instrucción decía que solamente ellos podían trabajar el cordero, tocar el cordero. De acuerdo a estos requerimientos, solamente personas del concilio en ese tiempo específico eran autorizados para venir físicamente a tener contacto con el cuerpo del cordero. Era kosher, era guardado, era reservado para Dios. Note lo que dice Lucas capítulo 23, versos 50 al 53. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Ok? Varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, no había consentido con la muerte de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Cumpliendo la ordenanza de Moisés, un sacerdote llamado José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús, el cuerpo del Cordero, y es él quien lo baja de la cruz y es él quien lo envuelve. Cumplimiento fiel de lo que la palabra decía, que solamente los sacerdotes podían tener acceso al Cordero. ¿Ok? Sigo adelante. Esto es interesante. Este cumplimiento que se da acá de la fiesta del Pesaj llega hasta este momento. Póngame atención. Vamos a hablar sobre la fiesta de los panes sin levadura, el Hag HaMatzah. En esta festividad se acostumbra que el padre de la casa saque toda la levadura de la casa por un espacio de 7 días. Jesús en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús nace en Belén. ¿Recuerda que hablamos hace un momento? Belén es la ciudad de donde provienen los corderos. Belén en el hebreo es Bethlehem y significa casa de pan. No por ninguna casualidad, Jesús nace en un lugar llamado casa de pan. Jesús representa el maná que fue entregado a Israel en el desierto. Hay algo particular en el proceso de la fiesta del Pesaj. Escuche bien. Cuando Jesús entra a la ciudad, inicia un proceso de conteo de cumplimiento de los días del cumplimiento de la fiesta. Dice que el día posterior al día en el que Jesús entra a Jerusalén, se dirige al templo. ¿Y qué hace Jesús estando en el templo? Saca a todos los mercaderes que estaban en ese lugar. Algunos hablan de cambistas y demás. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús proféticamente? Sacando la levadura de la casa. ¿Está conmigo? Jesús está cumpliendo la fiesta de los panes, sacando la levadura de la casa. Así como el Padre proféticamente tenía que sacar la levadura de su propia residencia, Jesús va al lugar donde se denomina la casa de Dios y saca la levadura representada por estos hombres. Dice Marcos 11:15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Porque el oficio no era vender palomas ni vender sacrificios. Las personas tenían que traer esas cosas desde su casa. El templo no era el lugar de la venta de los sacrificios. Aquí. Y esas mesas de los cambistas eran las mesas proporcionadas por los sacerdotes para su propio beneficio. Cualquier parecido con la realidad es así. La palabra no puede ser dada para beneficio de los que la promulgan. Porque Jesús saca eso de su casa. Al ser crucificado, Jesús se convierte en el matzá revelado. ¿Qué es matzá? Es el pan sin levadura. Matzá en el hebreo es pan sin levadura. Cuando Jesús es crucificado, recuerde que él fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de las puertas de la ciudad.
Lo que él proféticamente está haciendo es cargando el pecado del mundo y sacándolo de la ciudad. O sea, proféticamente está sacando la levadura, porque la levadura es símbolo de pecado, lo que altera la masa, lo que adultera la masa, la cambia, la modifica. El pecado es sinónimo de levadura. Por eso dice Jesús, aléjense, sepárense de aquellos que son levadura, porque ellos leudan la masa. Levadura es todo aquello que yo le agrego a la palabra para mi propio beneficio. ¿Me doy a entender? Entre otras cosas. Cuando Jesús carga la cruz, el pecado del mundo viene sobre él. Estamos entendidos en eso, ¿verdad? Él se volvió iniquidad por nosotros. El pecado del mundo viene sobre él. ¿Y qué hace Jesús? Sale de la ciudad, sale de la casa, portando él la levadura. Portando él, ¿por qué? Porque tenía que sacar la levadura de la casa. Toda la iniquidad de la humanidad es llevada sobre él y él lo lleva fuera de la ciudad. Esto habla de redención, porque la muerte de Jesús quita nuestro pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Póngame atención aquí, un poquito de historia. En la celebración del Pesaj, en toda la cena que ellos hacen, hay 3 panes específicos. Estos 3 panes para los judíos representan unidad. ¿Ok? De estos 3 panes o 3 pedazos de pan, recuerde que Jesús en la celebración de Pesaj dice, este es mi cuerpo, hablando del pan. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, la festividad señala que al inicio propiamente de la celebración, se come el primer pedazo de pan. El segundo pedazo se parte y se esconde en un lienzo. Vea qué interesante. Se esconde en un lienzo y se saca de la mesa y se lleva a guardar a otro lugar, a esconder. A los niños se les pide entonces que vayan a buscar el pedazo de pan que había sido escondido. Cuando ellos regresan con el pan, tienen derecho a pedir algo por haber encontrado el pan. ¿Ok? Esa es la celebración, es muy simple. El pedazo de pan, el segundo pedazo de pan es cortado, partido, es envuelto en un lienzo de lino, específicamente un lienzo de lino, y el padre se lo lleva y lo esconde en algún lugar. Después los chicos se van y lo buscan para poder pedir una recompensa al hallarlo. Ese pan se come hasta el final de la cena. De la cena de Pesaj, eso queda hasta el final. Este pedazo de pan se llama aficomán. Ese es el nombre, aficomán. Ahora, encontrar este pedazo de pan y traerlo de nuevo a la mesa nos habla de la resurrección de Cristo. Porque Jesús es partido, es sepultado, pero después es resucitado. ¿Está conmigo? Interesante, ¿verdad? Qué lindo cómo el Señor cumple todos estos detalles. Vea lo que dice la Escritura. Juan capítulo 20, verso 5. Dice que Juan y Pedro, al escuchar lo que las mujeres les habían dicho de que fueron a buscar a Jesús y no lo hallaron, corren. Juan corre más que Pedro. Y cuando llegan, dice la palabra, y bajándose a mirar, Pedro vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Cuando Pedro llega a la tumba, encuentra los lienzos, pero no encuentra a Jesús, porque ya Jesús había resucitado. Por eso dice la palabra que Jesús es la primicia de todos los que durmieron, pero es la primicia de los que se levantarán también. Amén. Ahora vamos a la fiesta de las primicias y con esto cerramos.
Levítico 23, 9 al 11 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Ves la instrucción acá? Cuando hayan entrado en la tierra, entonces segarán su mies y traerán. Primicias no se podía celebrar en el desierto. Cuando hayan llegado a la tierra. ¿Ok? Jesús resucita específicamente el día de la fiesta de las primicias. Tenemos que borrar algo de nuestra mente. Jesús no murió un viernes y resucitó un domingo. Eso no es verdad. Jesús no murió un viernes y resucitó un domingo. Eso es tradición. Y en la palabra no existe ni jueves santo ni viernes santo. Usted el viernes puede comer lo que usted quiera. No se va a convertir en pez si come pescado. Báñese, por favor, te lo pedimos, Señor. Si es que antes decían que el que se bañaba un viernes santo, ¿verdad? Hermano, no huela usted a pescado. Báñese, por favor, el viernes. Porque hoy muchas personas viven pendientes de la tradición y no de la revelación. Mire, hay cristianos que hoy entran en conflicto porque dicen, uy, es que no he hecho el pan casero. Es que no he hecho el bizcocho. Es que las películas de Semana Santa, ¿está conmigo? Y entran en crisis porque en Semana Santa, el Viernes Santo, si no hacemos sopa de pescado, no es Viernes Santo. ¿Qué hace un hijo de Dios celebrando Viernes Santo? Aleluya. Gloria al Señor. Es que yo no me siento en Semana Santa, es que eso no es el diseño de Dios. Vea, es más, se lo voy a poner así, un cristiano evangélico no debería ni siquiera pensar en la celebración de la Semana Santa solo porque es una institución católica. Pero para otras cosas la Iglesia Católica la hacemos a un lado y se señala y se dice y se critica. Pero para Semana Santa, no, somos de los mismos. Somos de los mismos. ¿Cómo no vamos a comer pancito? ¿Cómo no vamos a tomarnos la sopita? ¿Cierto? Mira, hay cristianos que van a la iglesia solo en Semana Santa a confesarse. No. Yo creo que ya es hora de que entendamos los principios del reino. Esto no es Semana Santa. Para nosotros, los hijos de Dios, la Semana Santa no existe. Existen las fiestas del Señor, las que proclaman el nombre de Jesucristo como Rey. Y entendemos de qué se trata. Así es que, dígale adiós a la Semana Santa. Aunque duela, mi hermano. Pero si trae pan, compártalo, hermano. El 11º mandamiento dice, no serás egoísta con el pan de la celebración. La fiesta de las primicias debía ser entonces realizada en el momento en que ellos salieran del desierto y entraran a su tierra. Dice la palabra en 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son de Cristo y esperan su venida? Gloria a Dios. El día después del día de reposo semanal, que para nosotros sería el domingo, comenzó la tercera fiesta designada por Dios y llamada precisamente la fiesta de los primeros frutos o la fiesta de las primicias. ¿Qué hacían los sacerdotes? Vea qué interesante. Los sacerdotes entraban a un campo especial que ellos tenían diseñado especialmente y marcado, donde ellos cortaban los primeros frutos de las cosechas
particularmente cosecha de cebada, y lo metían en una canasta. Entonces, el día después del día de reposo semanal, lo que para usted y para mí es sábado, acuérdese de eso, el día de reposo semanal es sábado para nosotros, el séptimo día en el calendario de Dios. Amén. Ellos, entonces, el domingo, para que nos entendamos, el domingo, ¿qué hacían? Cortaban y presentaban ofrenda. En el momento en que los sacerdotes cortaban, Jesús estaba resucitando. Porque Jesús resucitó el día de las primicias. ¿Ves qué interesante? Por eso decimos que Jesús cumplió las 3 fiestas. Cumplió Pesaj a cabalidad, cumplió Hag Hamatzah, o la fiesta de los panes sin levadura, y cumplió Bikurim, o la fiesta de las primicias, con su resurrección. Ahora, ¿qué pasa entonces con lo que habíamos dicho del premio de los chicos que encontraban el pan? Dice la palabra del Señor, boca de Jesús: yo me voy, pero os dejaré un consolador. Él como yo. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, dice la palabra, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Te das cuenta? La fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot es la fiesta donde el Espíritu Santo viene a nosotros y a través de esa venida nos encontramos con Cristo y somos transformados en hijos de Dios y caminamos a cielos abiertos. ¿Cuántos creen eso? Caminamos a cielos abiertos. Escuche esto, cierro aquí. La razón por la cual para nosotros los hijos de Dios el aborto es un pecado grande. Estamos hablando de algo provocado con dolo, o sea, con intención. Cuando el aborto es espontáneo, no entra en esta calificación. Pero cuando hay una premeditación, una intencionalidad clara de provocar un aborto, estamos yendo en contra de la naturaleza de Dios, porque el Señor dice, míos son los primogénitos. Y normalmente, así se habla estadísticamente, los que son abortados son los primeros hijos. El antidiseño de Satanás va sobre esta línea. Por eso Dios aborrece el aborto, porque el aborto se da generalmente, no es una regla, mas sí es algo muy, muy claro y muy importante. El aborto normalmente ocurre para el primer hijo. Así es que debemos entender por qué razón nosotros no estamos a favor de ninguna corriente que quiera postular el aborto como una oportunidad para traer muerte sobre los primogénitos, porque claramente el Señor estableció, todo primogénito que abra matriz será mío. Y Satanás quiere tomar lo que es de Dios. El aborto no es una opción para nosotros. Cuando estoy hablando de esto, hablo de acciones deliberadas. No estamos entrando en un debate médico clínico, no, estamos hablando de acciones deliberadas. El aborto quiere entrar a este país y a muchos otros como la opción para salvar vidas. Sin embargo, esta es la puerta que Satanás utiliza para poder avanzar en este proceso, trayendo una apertura de tal magnitud que cualquier mujer puede abortar en el momento en el que quiera por la simple razón de que ya no quiere continuar con su embarazo. Y nosotros como hijos de Dios nunca estaremos a favor de tal acción. Jesús es la primicia. Jesús nos hizo a nosotros primicia.
Nuestros primogénitos son primicia. Por eso Dios bendice al primogénito. Bueno, y en algunos casos es el unigénito. Dele gracias a Dios porque todo es para usted. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos bendicen al Señor? Espero en Dios que esta palabra haya traído revelación a tu corazón. No solamente información para que tú sepas de qué se trata, no. Que se te revele Cristo a través de las festividades, a través de las fiestas de la primavera. Estas son conocidas como las fiestas de la primavera. Las demás son conocidas como las fiestas del otoño. Cristo volverá para cumplir las fiestas del otoño. Porque tiene que ser cumplimiento fiel de la palabra. No sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que volverá para cumplir las fiestas del otoño, puesto que Él vino y cumplió las fiestas de la primavera. Es lo único que podemos saber. Porque si Él cumplió lo primero, cumplirá lo segundo también. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que nosotros no estamos pendientes del día y la hora en la que Cristo venga. Estamos pendientes del reino de los cielos y de enseñar y caminar en los preceptos del reino de los cielos. Así es que yo te invito a que tú te desligues de la religiosidad y recibas por el Espíritu Santo la revelación profética de lo que Dios tiene para nosotros a través de la Escritura. Que nos volvamos a Dios. Utiliza estos días especiales para reflexionar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si le quieres llamar Semana Santa, yo te hago una invitación. Construye un año santo en vez de una Semana Santa. Que la devoción que tal vez muchos puedan tener en estos días sea la misma devoción que puedan tener la semana siguiente de esta. Y la que sigue y la que sigue. Que nuestra vida sea constantemente una Semana Santa para el Señor. Que podamos caminar en santidad. Que podamos caminar en la observancia de la palabra. No de mandatos hechos por hombres, sino de la enseñanza de la palabra. Que podamos testificar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero no quedarnos en la cruz, sino hablar del que es el primero de muchos. El cumplimiento de las primicias de Dios en la persona de Cristo. Y como usted y yo somos por Él constituidos primicia de Dios en este tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu primogénito, tu cordero, tu pan, tu primicia. Te bendecimos y agradecemos profundamente por la revelación de tu palabra. Hemos aprendido, hemos traído conocimiento a nosotros, pero es a través del Espíritu Santo que nos es revelado el misterio de las fiestas. Nos es revelado a través de la palabra el cumplimiento paso a paso, exacto, de cómo Jesús cumple las festividades de primavera. Esperamos en ti, Señor, ansiosamente, el cumplimiento de las fiestas de otoño. Y seguiremos hablando de ti, seguiremos hablando de la palabra, seguiremos enseñando a nuestras generaciones a observar la palabra de Dios, a caminar proféticamente en el Espíritu Santo para llegar a tener esa profundidad de la revelación de la palabra, pero también la transformación de nuestra vida por la misma palabra de Dios. Necesitamos que esta palabra que hoy aprendemos cale profundo en nosotros y sea revelada para provocar transformación y cambio en nuestra vida. Que toda enseñanza que demos en esta casa pueda mostrarnos la persona de Cristo y glorificar la persona de Cristo en todo su extremo. Que habiendo conocido como tú, Jesús, das cumplimiento a las festividades de primavera, podamos tener la fe y la certeza de que asimismo cumplirás las festividades de otoño en el corto plazo. Guárdanos, Señor, de unirnos al mundo. Guárdanos de unirnos a aquellos que profanan tu palabra.
que podamos permanecer siempre en la línea correcta contigo, Señor, caminando claramente hacia nuestro destino profético en ti, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que establece tu reino en nosotros y nos da destino profético. En el nombre de Jesús. Amén y amén.